¿Cómo están? La bienvenida a esta guarida. Jorge, me acaba de llegar un comunicado que quiero compartir contigo, con la gente. Es un comunicado de la Embajada de Venezuela. ¿Lo podemos mostrar, por favor? Y lo leemos. No tienen el comunicado, no importa, lo voy a leer yo, no hay problema. Comunicado dice que el embajador de la República... Ahí está, gracias. El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado Plurinacional, César Trompis, junto a personal diplomático y local de esta misión venezolana, expresa, número uno, lo digo rapidito, voy resumiendo, el rechazo de forma absoluta, la pretensión imperialista de seguir criminalizando la política internacional a través de acusaciones infundadas a la República de Venezuela y en particular al presidente Nicolás Maduro. Dos, el respaldo de forma plena e incondicional al presidente constitucional de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y de la Revolución Bolivariana, quien es líder fundamental de nuestra nación, y el claro objetivo de los ataques imperialistas en busca de acabar con la soberanía de los venezolanos. Y en un último punto nos dicen que el trabajo diplomático es y será una trinchera por la verdad de Venezuela, por la elevación bolivariana de la paz y un muro de contención a los ataques que pretende el imperio norteamericano contra la figura del presidente. Este es el comunicado que nos hace llegar la Embajada de Venezuela. Mi pregunta es, ¿a qué estás respondiendo? Porque un comunicado con este volumen no es a propósito de nada, ¿no? ¿Cuál es, según tú, el origen? Según no, es de acuerdo a la noticia, Estados Unidos elevó la recompensa sobre Nicolás Maduro a $50 millones para aquellos que logren o que aporten datos para el posible arresto ¿Reciente? Del presidente. Sí, esto es de ayer. Entonces, ante esa noticia de que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones por datos para detener a Maduro, así reacciona Venezuela, ¿no? El gobierno de Venezuela. Y bueno, lo acusan de narcoterrorista. Y es una acusación muy complicada, porque después... imagínate, no puede salir del país. Si sale del país pueden detenerlo, ¿no? Y bueno. Estoy releyendo los 3 puntos y no hay ninguna otra especificación, ¿no? No, pero es debido a eso. Y esas son las acusaciones a las cuales, infundadas, a las cuales hace mención la embajada y supongo que todas las embajadas venezolanas en el mundo, ¿no? Sí, obviamente es una política del país. Ahí está el comunicado, ahí está la noticia y tenemos la otra de Víctor Hugo Romero, que no es una noticia, es una imagen, el trabajo, la opinión de Víctor Hugo Romero que tiene todos los días en La Guarida. A ver, la vamos a mirar. ¿Qué dice? Recuperemos, tachó el racismo en Bolivia, la economía le puso, ¿no? Claro. Siempre se equivocan, les dijimos que no pinten la verdad. Uy, se puso... Está encendidísimo. Tremendo, Víctor Hugo Romero. Esa es su opinión justo antes de las elecciones. Elecciones que llegan a la recta final. Volvemos a La Guarida, por favor, para comentar que las campañas están ya cerrando, ¿no? Doria Medina, Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, que como están encabezando las encuestas de estos
grandes medios, obviamente los focos van dirigidos a ellos, ¿no? Manfred Reyes Villa también ha tenido un cierre de campaña, pero los otros también, del Castillo, candidato oficialista, que está cerrando también la campaña. Hay una Rodrigo gran Paz. repercusión internacional en relación a las elecciones de Bolivia, porque dicen puede haber un giro histórico hacia la derecha después de 20 años del gobierno del MAS, y bueno, hay una gran incertidumbre. Nadie se anima a decir va a ganar este, va a ganar el otro, porque realmente no se sabe, ¿no? Sí, verdad. Estamos hoy esperando la llegada del ex precandidato a la presidencia, Jaime Dum. Con él queremos hablar sobre su último recorrido, sobre su paso ya concreto a la política, conocer su historia, conocer su versión, sus sentimientos y, sobre todo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué va a ser de Jaime Dum? ¿Va a quedar en el olvido o más bien es el inicio de una fuerza política o de un líder político? O si es cooptado por el ganador. No sé quién puede ser el ganador, pero yo creo que Jaime Dum es un recurso humano muy valioso, que puede ser digamos, cooptado para decir, bueno, vas a ser ministro de esto o vas a encargarte de aquello otro. Él sabe mucho de finanzas, está conectado con los organismos internacionales. Entonces, yo no creo que haya tanta gente capacitada, no en Bolivia, en los países, ¿no? Sí, conoce de esto, lo ha estado expresando en distintos medios de comunicación y le ha llevado a la política. De hecho, no faltan analistas que dicen que si no impedían que Dum, si las normas eran las justas o no, se lo vamos a preguntar a él, pero si no se impedía su ingreso a la boleta, que vamos a ver todos este domingo, habría sido un candidato que sí podía hacer peligrar los lugares que están ocupando, por lo menos hasta ahora en las encuestas, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga otra vez. Hay quien dice que Manfred Reyes Villa y Rodrigo Paz no están tan lejos, que se están acercando. Yo creo que a los 4 le hubiera restado votos. Sí, bueno, pero yo decía que lo estamos esperando, seguramente está esperando su Puma Qatari, enseguida vamos a abrirle la puerta, ¿no? En cuanto llegue, y en la segunda parte del programa vamos a hablar de Colombia, de la muerte de este líder. Caray, los líderes políticos bolivianos dirán en este momento, ¡uf! Por suerte estamos haciendo política en Bolivia. Habrá tragos amargos, habrá candidatos que han limpiado de la papeleta, pero no hay la violencia que hoy se vive en Colombia. Vamos a hablar con un colega, ¿no? De un periódico pero antes colombiano. De irnos, déjame meter un bocadillo futbolero. Fíjate que tengo mucho componente celeste. ¿Bolivarista? Sí, bolivarista. Hoy juega Bolívar a las 6 de la tarde, Bolívar contra Cienciano, octavo de final de la Copa Sudamericana. Bolívar tiene muy buen equipo, yo le tengo mucha fe que pueda ganar el partido. Tiene que ganarlo con autoridad, con suficiencia. ¿Por qué? Porque después tiene que ir al Cusco a jugar la revancha. ¿A qué hora es el partido? A las 6 de la tarde. Bolívar tiene todo para ganar. También, cuidado, porque Cienciano es un buen equipo y está conducido por un muchacho, Carlos Decio, que es muy buen técnico. Está con cara de preocupado porque su tele no funciona. Sí. Arregle la tele, si no, no sé, llame a Marcelo Claro que le arregle la tele. Hoy que tengo 3 partidos, tiene que funcionar esa tele. Y lo otro que quiero decir, es un día muy feliz para los bolivaristas porque se anunció... se firmó. Pongan volumen esa canción del Bolívar para que vean que se firmó, no se anunció, se firmó el contrato con la constructora, la misma constructora que hizo Ananta para la segunda etapa de la construcción del Estadio de Bolívar en Tembladerani. La primera etapa no se ve, vos ves todo liso, tierra, y vos decís, pero este es el Estadio de Bolívar. Yo dije, este es el Estadio de Bolívar, como diría un argentino, este es el Estadio de Bolívar. Sí, es el Estadio Bolívar. Lo que pasa es que dice que había como un río subterráneo debajo y hubo que hacer una gran canalización, es decir, todas obras de infraestructura que no se ven, pero que son importantes para ahora sí poner las columnas y empezar a hacer las tribunas. Construyan. Es hermoso tener un estadio y un complejo, lo sabemos los stronguistas hace tanto tiempo. Qué linda esta canción. ¿Le pueden subir un poquito el volumen?
¡Qué lindo! Así van a bailar las y los bolivaristas, ¿no? ¿Esto de quién es, José, que lo sabe todo? Jorge Eduardo, es la voz más bolivarista que yo conozco. Bueno, ¿sabes quién ha bailado muchísimo ayer? Johnny Fernández también, ¿ah? Johnny Fernández. Yo creo que él es bluminista, porque todo su partido es celeste, todo es celeste. Me estoy olvidando de una nota, por favor, no me quiero olvidar, porque nuestra colega Aislinn Jarro estuvo en una presentación muy interesante de Bagó. Yo a Bagó siempre le doy tiempo porque han sido los primeros en creer en esta guarida, los primeros en apostar por nosotros, y eso no se olvida, se agradece, se retribuye. Por eso Aislinn estuvo en una presentación y esto es lo que vio. No, y por refrenes. Yo cuando estoy mal me tomo un refrenes a la mañana y me levanta. Vamos a ver la nota. La paraba frente roja, especie endémica y amenazada en Bolivia. Esta vez, la guarida estuvo presente en la donación que Laboratorios Bagó entregó a la Asociación Civil Armonía, la organización que lidera su conservación. La empresa Bagó entregó un monto recaudado de 161.361 bolivianos. Laboratorios Bagó no solamente tiene esta causa de la protección y prevención obviamente de la parada frente roja, sino que constantemente estamos en búsqueda de nuevos proyectos, por ejemplo, ver la forma de apoyar a la parada frente azul en el oriente. También tenemos un programa de recolección de vidrio dentro de nuestro programa de RCE. Gracias a estos fondos, se realizarán programas de monitoreo, protección de nidos, educación comunitaria y restauración de su hábitat. Estamos muy contentos con Laboratorios Bagó. Estamos trabajando desde el año pasado con ellos con el apoyo económico. Las personas pueden apoyar primero conociéndolas. Nosotros como Asociación Civil Armonía tenemos bastante material que pueden ver, desde documentales, todo en nuestra página web, en nuestro Instagram, todo. Tenemos una página de YouTube. El mascotismo es una de las razones que esta especie está en peligro de extinción. Es decir, las aves no son animales domésticos que tenemos que tener en la casa. De ese modo, esto no es solo una campaña, sino un símbolo de esperanza. Todo lo que sea apoyar al medio ambiente, yo me voy a sumar, y a las especies que están en peligro, a las que no están en peligro también voy a apoyar. Nos vamos a la pausa y seguimos hablando de política. Le vamos a preguntar a Jaime Dun, me dicen que ya está llegando a esta guarida. Le vamos a preguntar cómo fue su paso y si va a salir corriendo o más bien volverá a hacer política. ¿Qué va a hacer Jaime Dun ahora que no está en la papeleta? Se lo vamos a preguntar, ya llega. Enseguida volvemos. ¿A quién me habré rezado? Me han invitado mate. Muy rico, Jorge, gracias. Y así con azúcar, como me gusta. Pero bien. Es un mate, no un micrófono. Eficaz. No es un micrófono, me tenés que devolver. Te salió muy bueno, ¿ah? Muy bueno. Yo voy a preparar próximamente sultana para invitar a nuestros invitados. ¡Ay, ya llegó, ya llegó! Jaime, hola, bienvenido. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Gracias. Un placer. Es nuestra guarida. Jorge. Jaime, qué ¿cómo gusto, te va? Qué grande. gusto. El gusto es mío. Gracias, gracias. Ha crecido, yo lo veo más alto. ¿Así? Puede favor. ser. Creo que todo este correteo político te ha hecho crecer un poco. Asiento. Jaime, ¿agua está bien? Agua, por favor. Agua para Jaime. ¿No te has resfriado No, pero veo invierno. Que están bien equipados, por si acaso. Estamos súper equipados con mate, Refrianex. Resfrío no vamos a tener. Jaime, te tuteo, estamos en un espacio muy, muy íntimo. La última vez que estuve junto a Jaime Dun en persona fue en La Razón, en mis tiempos en La Razón, y ha sido siempre un placer entrevistarlo a solas o en una mesa de debate. Hoy, Jaime, volvemos a ofrecerte esta guarida, así se llama el programa, La Guarida, y es un espacio seguro, con un deseo de que sea muy plural también, así que vendrás varias veces. Le vamos a dar la llave de esta guarida. Exacto. Y nos vamos a ir antes de que Jorge haga la entrega oficial. Vámonos a la rejilla junto a nuestros auspiciadores, por favor. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Provi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene?
La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Jaime, pues es que la llave tiene un gran parecido al mate. Cuando alguien te ofrece un mate es porque te está ofreciendo toda su confianza, ¿no? Y lo mismo pasa con la llave. Este es el símbolo de nuestro programa. ¿Por qué? Porque es queremos, como dijo Claudia, que sea un lugar seguro para nuestros invitados y bueno, la llave es el símbolo de la hospitalidad, de la amistad, también del retorno, cuando alguien te da una llave, de la confianza. Totalmente. No le das la llave totalmente. Y esta es una llave. Un honor, por supuesto, recibir esta llave. Esta sí que es una llave del Bicentenario. Mirá lo que es esto, de una viejísima casona de aquí, ¿no?, de La Paz. Qué cosa más la hermosa. encontramos en el centro, en el viejo centro de La Paz, y dijimos, este tiene que ser el símbolo del programa. Y los invitados harán una copia y luego podrán entrar en la casa. Me vuelvo a acordar de un chiste de Mafalda que entra a un negocio donde hacían llaves y le dice, señor, claro, ella muy astuta, le dice, señor, ¿me hace la llave de la felicidad, por favor? Y el señor le dice, ¿cómo no, nenita? Deme el modelo. Y Mafalda se va y dice, astuto el viejito. Para saber cómo es eso. La llave, es gran significado. Primero, confianza, por eso para mí es un honor. Y la llave necesaria para abrir muchas cosas. Hoy, ¿no?, tenemos que abrir tantas cosas. Para, ¿no?, abrir muchas puertas, claro, muchas mentes, muchos corazones. Y para mí un honor, de nuevo. Claudia, gracias por estar acá. Yo creo que Bolivia necesita una llave gigante como esta. Y que yo todos creo que se la necesita pasen. varias llaves, Bolivia, para el acuerdo político, salir de este desastre económico, ya lo hemos hablado también, la llave de instituciones fortalecidas, la llave de un país que al margen de sus pensamientos diferentes puedan enfocarse en una misma sociedad y no pensar que el mundo está así de dividido o el país así de dividido y en blanco y negro. Es un momento difícil y hemos invitado a Jaime Dum porque también ha pasado momentos difíciles. Jaime Dum, que lo hemos visto primero haciendo análisis en varios medios de comunicación, muy focalizado en la economía, en las finanzas, y de ahí los focos de la política apuntaron y se pensó que iba a ser un candidato que podía poner en jaque las candidaturas más tradicionales. Se estaba afilando ya lo estábamos viendo, ya había aires de campaña, cuando de pronto observan, unos dicen que no se cumplió, que no hubo una mala fe y que se observaron no cumplimiento de la normativa, que no había cómo entrar. Otros dicen que lo barrieron de la papeleta. ¿Cuál es la lectura de Jaime? Bueno, primero decirte que justamente las llaves son necesarias en el país porque hay muchos candados. Hay candados impuestos, hay candados casi eternos en este país y justamente mi candidatura ha sido una forma de llave, de abrir todos estos candados y darle a los ciudadanos bolivianos esperanza de un cambio, de una nueva visión de país, de un cambio muy profundo, porque la crisis para nosotros, la crisis no es solo económica, es una crisis moral, es una crisis institucional, es una crisis de principios y de convicciones. Entonces nosotros hemos representado de alguna manera esa llave con el apoyo de cientos de miles de ciudadanos, millones de ciudadanos, que nos han apoyado en esa lucha, en lo que llamamos la Marcha por la Libertad. Y sí hemos logrado hacer que esta vieja forma de hacer política, este sistema, lo llamemos, ¿cuál es ese sistema? Es el sistema de un oficialismo con una izquierda y añeja, una oposición funcional también al oficialismo, la politiquería
de siempre, esa politiquería vieja de mañas, de negociados, de tratos indecentes a las espaldas de la población, ese sistema se ha asustado. Se ha asustado con sus propios números, con sus propias estadísticas. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de hacer nuestros propios números, estadísticas, porque eso cuesta mucho dinero, pero los hemos visto, se nos ha compartido. Es más, encuestadoras hoy en día siguen haciendo encuestas con Jaime Dunn, siguen haciendo encuestas. Bueno, mira, habíamos visto nosotros inicialmente, hace meses atrás por supuesto, al inicio una presencia entre el 5 y el 7%, que como que no hacía mucho, no era un tema para preocuparse, es más, muchos veían que era una forma de dividir el voto y por eso algunos estaban de acuerdo de que hagamos eso, aunque nuestra intención nunca ha sido dividir el voto. Pero cuando eso ya empieza a subir y ya cuando salen las primeras encuestas oficiales, se publican y no estaba Jaime Dunn, sí se hizo la encuesta con Jaime Dunn y la conocemos. Ahí estábamos ya con el 23%. Se hacen las segundas encuestas oficiales, se transmiten en todos los medios, tenemos otro medio de prensa que ha sacado su encuesta también, y ahí vemos ya cerca del 38%. Estando inhabilitado, perdón, Claudia. Sí. Y las proyecciones eran de que nuestro impacto siendo habilitados evidentemente era contundente. Entonces, ¿qué ha pasado? Al final, y lo dijo un colega periodista de ustedes en Sucre, dijo, no pudieron unirse contra el movimiento del socialismo, pero pudieron unirse contra Jaime Dunn. No le había dado yo importancia a ese comentario, pero cada día que pasa lo vemos con mayor evidencia de que no ha sido una inhabilitación normal, ha sido una jugada política disfrazada de proceso administrativo. He tenido una reunión importante con la Unión Europea también, que está investigando el caso. El caso está con investigación. ¿No? De seguimiento de Así es, se está investigando y me imagino otras inhabilitaciones también. Por supuesto, es parte del procedimiento, pero también hemos tomado conocimiento de equipos de investigación y análisis que se están interiorizando más en el tema por la fuerte evidencia de ciertas cosas que han sucedido, y yo simplemente he dicho, como cualquier ciudadano espectador, estoy ansioso por ver qué es lo que sale. Entonces esto no ha terminado. No ha terminado para nada. No se cumplió la norma y Jaime Dunn no cumplió con los requisitos y punto final. Está en entredicho y hay una investigación en curso. Así es. Además, la forma de cómo se hace la inhabilitación, ¿no es cierto? Una forma muy burda, con mucha sinvergüenzura, digámoslo de alguna manera, y por supuesto con un riesgo muy grande a quienes han hecho la inhabilitación, porque eso tiene consecuencias legales muy complejas, pero han decidido tomar ese riesgo. Recuerda, en la primera inhabilitación se presenta el certificado de solvencia fiscal en 4 páginas. La misma Contraloría hace una nota diciendo que lo tiene que hacer así porque su sistema no le permite sacar de otra manera. Es un tema que los ciudadanos que sabemos de cómo funcionan estas cosas. Y la resolución de inhabilitación se concentra solo en las primeras 2 páginas, donde hay un listado. Se hablaba de 33 deudas, al final se queda que son solo 18. Se dice ¿Había deudas? Sí. Habían deudas, 18, y las 18 estaban ya pagadas. Y los pagos se evidencian en las otras 2 páginas. ¿Cuándo se habían pagado? Se habían pagado en el periodo justamente antes del 25 de junio, entre el 2 de junio y más o menos 17 de junio. Pero te descuidaste, ¿no? Las habías pagado antes. No es así, da esa impresión. Sí. Lo que pasa es que aparecen estas deudas de pronto y al final nosotros, Claudia, ya no había tiempo para averiguar siquiera de qué son. Simplemente se dijo, ¿cuánto se debe? Tanto, se paga. Punto, ya no discutamos del tema. Porque no hay tiempo para argumentar. Y después se vio, por eso se hablaba de 33 y se termina en 18, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la evidencia más contundente de que muchas de estas deudas aparecen recién? ¿Cuáles? Que en mayo me notifica la Alcaldía del Alto con una orden de congelamiento de mis bienes y mis cuentas bancarias por un caso de una deuda de hace 22, 23 años atrás. ¿Por qué recién se hace esa acción, Claudia? Si cualquiera que sabe de derecho sabe que esa acción
como medida precautoria se toma al inicio de un proceso, no pues 25 años, 22 años después. Entonces... Aparte ya prescribe 22 años. No, más allá del hecho de cuando prescripción. Jaime está tramitando sus papeles para ser candidato. Bueno, justamente ya en los últimos días, cuando estamos haciendo el trámite, saltan todos estos. Y lo curioso es que en el mismo certificado decía con sentencia, pero no se sabía si era sentencia ejecutoriada o no, ¿entendés? Entonces había un gran incógnita ahí. ¿Tú a lo largo de estos años no sabías de esto? Sabía, no sabías que había deuda. Había algunos casos que sabía hace 10, 15 años que se habían resuelto, y recuerda que esto es responsabilidad que se llama solidaria. O sea, no son faltas que he cometido yo, sino que yo era jefe de un grupo de personas. Y en la alcaldía del Alto. De la alcaldía del Alto hubo un incendio, incendiaron la alcaldía del Alto allá el 2001 creo que fue, o 2002, y producto de ese incendio no hay los informes de los consultores. Y años después, y ahora dicen, no, es que falta el informe de tal consultor y se le ha pagado su honorario de $100, $50, por lo tanto, solidariamente tienen que responder el consultor, su jefe, el jefe inmediato, Jaime Dunn y el alcalde. O sea, somos 6 o 7 personas por cada uno de los casos. Y de muchos de estos casos ya hubo esa situación hace 15, 20 años atrás y se habían resuelto esos temas. No solo que se repitieron los informes de nuevo, sino se habían hecho los pagos. Es más, el desorden jurídico que se crea es de tal magnitud, Claudia, que primero se da esta cosa extraña que el Tribunal Supremo Electoral le pide a la alcaldía que defina si hay deudas o no. ¿Y qué dice la alcaldía? Y claro, la alcaldía manda 2 informes, uno diciendo ciertas deudas y el segundo informe, que es más extraño, desdiciendo al primero y arreglando las cosas, hablando de otros tipos de deudas y diciendo que no había sido pagada nunca, lo cual no es cierto, porque nosotros tenemos todos los recibos de los pagos que se han hecho en las cuentas fiscales de la alcaldía. Pero ¿a qué me voy? ¿Cómo una institución del Estado, que es la única que puede decir si hay deuda o no, es cuestionada por el Tribunal Supremo Electoral y le dicen a la alcaldesa Eva Copa, que aparte de alcaldesa es candidata, es rival, que ella se pronuncie si hay deuda o no? Entonces todas esas anomalías te llevan a pensar que esto no es simplemente que Jaime se olvidó o no pagó, o bueno, también podríamos decir la alcaldía se olvidó de cobrar también, pues entonces, durante mucho tiempo. Si tuviera que escribir la noticia, entonces podría decir, 1, que sí había deudas, 2, que Jaime Dunn no las tenía presentes porque no había sido comunicado de esto, que esto salta cuando está haciendo los trámites para ser candidato y que cuando quiere cumplir con con el requisito y regularizar los pagos, hay un pimponeo entre la alcaldía, la Contraloría y el Tribunal Supremo Electoral le pide una última palabra a la alcaldía antes que a la Contraloría, cuando la alcaldesa es también candidata. O sea, desde esta perspectiva, para cerrar este caso, quien actuó de manera por lo menos extraña es el Tribunal Supremo Electoral, Jaime. Sí, yo creo que hay una actuación que amerita muchas explicaciones. Y todo esto es lo que está en esta investigación. No te vas a a ver, de acuerdo a las palabras y a todo el caso, como lo resume Jaime, es una trampa administrativa, ¿es así? Totalmente. Eso es lo una resume trampa todo. administrativa donde no había salida. Según lo que sientes, Jaime, bueno, no se te va a pedir pruebas, por supuesto, pero ¿qué institución o qué actores políticos están detrás de Mira, esto? lo que se puede ver, volviendo, por eso prefiero hablar de este sistema de colusión que existe en el país. Por supuesto, hay instituciones como la alcaldía, la Contraloría juega un rol importante ahí también. Al final no sabes por qué fue así o por qué se emitió así el certificado. Tienes por el otro lado el mismo Tribunal Supremo Electoral. Vocales del Tribunal Electoral de manera extraña que salen a la prensa haciendo anuncios y diciendo qué hay que hacer y qué no hay que hacer y que cómo se debería hacer, ¿no es cierto? Lo cual es muy extraño. Hay pronunciamientos previos al fallo en sala plena y ahí ya se pronuncian algunos con algunas cosas muy extrañas. Pero lo más extraño de todo, como te digo, es que la ley no se cumple porque la misma Constitución establece
artículo 234, si no me equivoco, dice que cualquier deuda con el Estado tiene que haber sido pagada. Entonces la palabra pagada es importante. Y en ningún momento se evalúa si se ha pagado o no. O sea, se omite esa parte. Ya nosotros en la primera vez que presentamos la resolución de solvencia fiscal diciendo que no hay deudas, la misma Contraloría pone un informe adjunto explicando que no hay deudas, que está todo pagado antes del 25, ignoran ese informe. La segunda vez, nosotros presentamos de nuevo ya un informe de la Contraloría limpio, con fecha 7 de julio, adjuntamos otro informe de la Contraloría donde ellos dicen con fecha y hora cuándo se ha pagado, que todo es antes del 25, y no solo eso, sino las 18 resoluciones judiciales indicando que no se debe nada por cada una de las deudas. Eso se presenta y el Tribunal Electoral solo toma la resolución. No se pudo, claro, y no dice, se pudo la fecha está mal, dice, o sea, viene con 7 de julio. Tiene que presentar retroactivo, algo que operativamente es imposible que haga la Contraloría. ¿Y sabes qué es lo complicado? Que ante tus ojos y la de tu gente cercana, todo esto está presente, claro, hay razones, hay cuestionamientos, hay algo que no va a terminar acá, pero para la gente que está viendo la tele, para la gente que está ahí, nada, no cumplió o lo barrieron, ¿qué más da? Ya no está en la papeleta. Políticamente estás fuera de la papeleta. Jaime, otra vez, ¿qué sientes que está detrás, por no decir qué actores están detrás? Lo primero que se me ocurre en toda mi inocencia, esta semana ya me han dicho 2 veces que no comprendo bien la política, creo que de verdad me cuesta comprenderla. Lo primero que se me ocurre es que quienes tienen interés primero en que no estés en la boleta son los partidos de oposición y no el oficialismo. El mundo masista más bien tendría que decir que entre Jaime Dun y que se repartan toda la torta opositora. Mejor, si nosotros estamos tan divididos, mejor que ellos también estén divididos y que no haya una candidatura fuerte. Pero entonces, en todo esto que cuentas, ¿quién? Esa es mi pregunta. Bueno, eso es lo que te digo. Este sistema, por eso, tenía el cuidado de decir que es la colusión también entre la oposición funcional, ¿no es cierto? Que no es oposición de verdad. No vale la pena en este momento apuntar con el dedo a nadie porque hay una investigación, pero sí se sabe, se conoce de movimientos muy importantes que ha habido de varios partidos de la oposición, ¿no es cierto?, haciendo contactos, haciendo averiguaciones. Es más, otro colega periodista de ustedes en su programa, no dice quién, pero dice, tengo aquí notas donde dicen que Jaime Dun tiene que ser inhabilitado, y él revela que son de partidos de la oposición que le están haciendo notar a él como periodista. Es que está bastante claro, vos no perjudicabas al MAS. No. Ahora, bueno, yo te diré, perjudico este sistema donde sí el MAS, por supuesto, también, pues. Sí, pero perjudicaba más al abanico de la oposición. Se perjudica más, por supuesto, a quienes ya han hecho de alguna manera una inversión muy grande, ¿no es cierto? Y de alguna manera ven un candidato que simplemente hablando la verdad con transparencia y proponiendo un nuevo país significa la destrucción de ese sistema, porque además nosotros lo hemos dicho claro, nosotros no estamos viniendo aquí a administrar este sistema y parcharlo, venimos a desmontarlo de raíz, con cambios profundos. Hemos hablado de cambios constitucionales, hemos apuntado con el dedo dónde están cada uno de los problemas y los cambios profundos que hay que hacer en el país. Entonces, esa idea de cambio profundo, absoluto, es lo que ha incomodado, por supuesto. Y yo por eso te digo, el mismo MAS, la misma oposición funcional debe estar celebrando todavía, pero en el fondo están muertos de miedo, porque saben que este movimiento ya ha arrancado y no va a parar, Jorge. A estas alturas de la vida, Jaime Dun ya sabe que si quiere bailar morenada tiene que tener plata. Y si quiere hacer política, tiene que tener más plata todavía. ¿De qué financiamiento podemos hablar? ¿Dónde se iba a apoyar? Porque hay personajes que dicen que por falta de plata no se pueden meter en la política.
¿Había financiamiento? ¿Por dónde te habrías podido estructurar financieramente? Mira, Claudia, creo que uno de los temas interesantes, y no lo digo yo, porque han venido expertos de varios países a hablar conmigo personalmente, incluyendo gente que ha trabajado en la campaña de Milei, gente con la campaña de Donald Trump, han venido a ver lo que ellos llaman el fenómeno Dunn. Yo les he dicho, no es un fenómeno, es un milagro. Y un milagro donde por primera vez ha sido realmente el sentimiento más profundo de la gente que se ha manifestado en esas encuestas, en esos números, y eso ha descolocado a los que tradicionalmente hacen política prebendal, comprando votos, gastando millones de dólares en televisión, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ha sido nuestro presupuesto de campaña, Claudia? En efectivo, lo único que había en efectivo, no has pasado los 5,000 bolivianos, por Dios. Entonces, ¿cómo se ha hecho todo eso? Es la gente que de manera de voluntad propia, legítima, genuina, ha colaborado. Ahora, por supuesto, todo eso tiene valor, pero no sabemos cuánto vale eso, no hemos cuantificado. Yo sé que si yo llego a Yayagua, como he llegado a Yayagua, la gente en Yayagua prepara el almuerzo, el desayuno, nos dan el hospedaje, todo el aporte ha sido en especie, lo llamemos, ¿no es cierto? Y ha sido fabuloso el trabajo que se ha hecho. Mira, uno de estos expertos internacionales justamente me dijo que en el monitoreo que ellos hacen de redes a nivel mundial, ellos identifican entre 12,000 y 15,000 nodos, los llaman. Y yo digo, ¿qué es eso? Dice, son personas que reciben algo de información de Jaime Dunn y la reproducen de tal manera y con tal frecuencia que califican a nodo. Conclusión, tienes entre 12,000 y 15,000 jefes de campaña. Y vos no los conoces, ni ellos te conocen a ti, pero el trabajo que hacen es de millones de dólares, equivale a millones de dólares. Entonces, el primer mito, Claudia, para hacer política de verdad en el país, no se necesita tanto dinero. Ese es el primer mito. Creo que realmente no entiendo la política, porque de verdad que hay que Pero política de verdad, la politiquería es la que cuesta. Hablando de política. Tienes que sobornar, pagar, tienes que hacer que el pensamiento de la gente se redireccione de otra manera, y eso, por supuesto, cuesta plata. Ahora, en cuanto barrieron, me encanta ese verbo, en cuanto barrieron de la papeleta a Jaime Dunn, ya estaban los hermanos políticos, los hermanos más afines, ¿no? Afín al MAS, bueno, pues hay también afín a las oposiciones que te dieron, Jaimito, papito, aquí te vamos a dar lugar, vente. ¿Cómo sentiste esos llamados? Más de un llamado. Bueno, primero comentarte que ese llamado ha habido desde antes que sea precandidato, inclusive. Había esas invitaciones. Yo personalmente había trabajado con mucho esfuerzo también, de manera silenciosa, pero con mucha incidencia en tratar de que haya un bloque de unidad y un candidato único. Es más, yo mi programa de gobierno ya lo había compartido con algunos de ellos, y mi sueño, ingenuo diría yo, era que capaz el programa de gobierno que yo trabajaba sea el programa de gobierno que use el bloque de unidad. Además, el único político que abiertamente reconoció mi aporte fue Luis Fernando Camacho, que leyó una carta en los Hotel Los Tajivos, cuando había la presentación, un foro de candidatos, y él agradeció por la contribución que yo había hecho a la unidad con este programa de gobierno. ¿Creíste en la unidad? Al principio sí, creí que era algo que se iba a dar por lógica además, pero no duró mucho ese pensamiento. Yo mismo me volví crítico del bloque de unidad, porque justamente decía, un bloque de unidad no puede estar concentrado en el tema accesorio y no lo esencial. ¿A qué me refiero? Lo accesorio es quién va a hacer la encuesta, quién es el que va a salir en la foto, cómo nos vamos a organizar para hablar. De eso discutían ellos. Pero el tema de fondo, lo esencial era, justamente yo decía, ¿cuál es la visión de país? ¿Qué los une? ¿Qué los une? ¿Cuál es la propuesta para Bolivia? Es más, la lógica me decía, si es un bloque de unidad, tiene que tener un solo programa de gobierno, una sola línea, ¿no es cierto? Y darle el mensaje a los bolivianos de que hay unidad. Entonces lo que quedó claro es que no había unidad. Es más, te diré, Claudia, mi entrada en la arena política como candidato se da porque veo que cae el bloque de unidad. Es la caída del bloque de unidad donde yo digo, caramba, hay que hacer algo.
Y yo no puedo seguir siendo el que hace crítica y observaciones. Tengo que entrar a la cancha. Y yo entro, por eso me dicen tarde. Bueno, en realidad era porque había la esperanza que el bloque de unidad funcione y no tenía sentido entrar, ¿no es cierto?, cuando hay un bloque de unidad que está tratando de funcionar. Estuvo acá, perdón Jorge, estuvo acá Ricardo Paz y dijo que todo esto se cayó por la miseria, la mezquindad, Así los es. egos. ¿Le das la razón? Totalmente, totalmente. Mira, además, hay mucho cuestionamiento sobre las encuestas, ¿no es cierto?, que es muy razonable ese cuestionamiento, pero nos pongamos a pensar qué rompe el bloque de unidad al final. Fue la encuesta. Yo lo vi de cerca. Cuando uno dice, yo voy a usar mi encuestadora, tú usas la tuya y usamos una tercera. Entonces, ¿qué estás diciendo? Yo no confío en vos, vos no confías en mí, ni los dos confiamos en nadie. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la nación? No confiamos entre nosotros. Una pregunta. Yo creo que Bolivia necesita un gran acuerdo nacional para poder salir adelante y empezar a prosperar como país, en todos los órdenes. Pero lo veo difícil ese, ¿no? Desde el momento que se rompe la unidad, al segundo día que se anunció esa unidad. Y a lo que voy, ¿crees que es posible que, por ejemplo, gana Doria Medina, que lo coopte a Tuto Quiroga, que lo coopte a Rodrigo Paz, a Manfred, que se unan, que alguien coopte a Jaime Dun? Y si Jaime Dun está dispuesto. Bueno, mira, claramente los números nos muestran de que un tema bien importante, y creo que hay que decirlo, el movimiento al socialismo no es lo que era antes y ya no hay que preocuparse del movimiento al socialismo. Yo creo firmemente que ya está en su etapa final, es un movimiento moribundo, tiene poder todavía, pero moribundo. El único problema es que quiere llevarse a la tumba al resto de Bolivia con él. Ese poder está en Arce, está en Andrónico, está en Evo, está en Copa. De alguna manera ese poder está todavía más concentrado con Evo, creo yo. Y ese es el poder que tiene que morir solo, tiene que enterrarse solo sin llevarse a la patria con eso. Por eso yo creo que hay que dejar de darle tanta importancia, digamos, al tema, ¿no es cierto? Hay que dejar que eso muera y tiene que morir solo. Entonces queda claro que la llamada oposición es la que va a gobernar y sí están, como se ha escuchado decir, están condenados a tener que entenderse entre ellos. A mí lo que me preocupa, Claudia, es que esta politiquería que existe, y quiero hacer énfasis en eso. Una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, no hay que confundir. Yo veo politiquería pura, simple y contundente en el país, no es política de verdad. Entonces, esa politiquería me preocupa porque es la unión de intereses circunstanciales, de intereses coyunturales. Por conveniencia. De conveniencia total y absoluta. No es la unión de principios, de convicciones, de ideología, de cambio profundo de verdad. Es simplemente cómo nos cuoteamos la patria para salir adelante estos 5 años. Entonces, a mí me queda claro que lo que vaya a suceder ahora va a ser evidentemente un gobierno que tiene que tomar decisiones bien complejas, bien duras, pero van a ser en función a intereses principalmente y no necesariamente con una visión de patria, con una visión de una nueva Bolivia. Es más, mi crítica siempre, y mira, le he dicho de manera personal a cada uno de los candidatos, porque han llegado a venir hasta mi casa, muchos de ellos. A los de oposición, obviamente. De oposición, por supuesto. ¿Con los masistas? No, ninguna relación. Aunque ha habido invitaciones que han hecho, ¿no? Pero justamente les decía, y lo creo firmemente, el error que se está cometiendo es pensar que la crisis otra vez de Bolivia es simplemente una crisis económica. Entonces la concentración de la gente está en la falta de dólares, la falta de combustibles, pero... Lo previo es crisis política, es desastre político, institucional. Entonces la crisis de Bolivia es mucho más multifacética, es mucho más que eso. Entonces, sacar al MAS, ok, estamos de acuerdo, trabajamos con eso. Resolver la crisis económica, sí, pero la crisis es coyuntural. La crisis es coyuntural, se va a resolver. Y yo pregunto, después de la crisis, ¿qué viene? Sí. Y ahí la gente no tiene respuesta. ¿Cuál es la visión de país después de la crisis? Coincido, Jaime, en que no sacaron al MAS.
El MAS se sacó solo. Solo. Porque la ruptura la han provocado dentro del propio MAS. Como hablamos de las oposiciones, de los egos, de las mezquindades, de mi encuesta, de yo o nadie, no importa que mi cara esté en las papeletas hace décadas, o yo o nadie, en el MAS sucede algo así, y si se rompieron fue por los martillazos que han dado desde el interior del MAS. Creo que es una crítica que podemos hacer transversal a la clase política. Ese fue la división del MAS, el encono personal de algunas personas, Arce contra Evo, Evo contra Andrónico, Evo contra Arce también. Bueno, eso es el suicidio 1. Pero aparte, yo creo que hay un suicidio 2. Llamar a votar nulo y que el MAS no tenga representación parlamentaria, le deja todo servido el Parlamento a la oposición. Entonces, es decir, te proponen 50 leyes y aprueban las 50. Claro, es que y vos te quedas afuera. Ese es el tema que estoy hablando desde parte del MAS, ¿no? No, de acuerdo. No, y es una percepción personal, porque dentro del propio MAS dicen yo no voy a votar por Del Castillo que nos ha llevado a esto. Claro. Eva no va a votar por Evo porque le parece el demonio. Arce, entonces tampoco vas a hacer es una voto, película no sé. suicidio 1 y suicidio 2. Claro, y es el reflejo de la mezquindad, la avaricia de poder, ¿no? de un individuo, de un Evo Morales, ¿no? De una persona que te digo, está no solo que quiere morir llevándose parte de Bolivia, si es posible con eso, sino que está dispuesto también a morir matando. Me suicido matando a alguien. Alguien me dijo, Jaime Dunn lo tomó más deportivamente. ¿Lo tomaste más deportivamente? ¿Deportivamente en qué sentido? En el sentido de que no... La marginación de esta selección. Claro, sales y tampoco es que ibas a romperlo todo de bronca. Ahí está, lo tomaste con un poquito de agua y eso no quiere decir que no vuelvas a la política. No, y aquí viene la pregunta, ¿qué viene ahora? Sí, no, mira, tú decías que me sacaron. Yo te diría, nos sacaron circunstancialmente de la candidatura, pero no nos han sacado de la historia, la carrera, el cambio y el alma de la gente. Estamos más adentro que nunca, te diré. Tendrán que esperar 5 años. Así que, no, y las subnacionales, estamos viendo cómo con las ideas liberales podemos entrar ahí con cuadros jóvenes, nuevas ideas, nuevas propuestas para el país. O sea, ni siquiera de aquí a 5 años, ya estamos en la constitución de un partido político, ya estamos trabajando en eso, o sea, estamos más adentro que nunca. Esa es una primera aclaración. Sí, para no cometer ese error de que después hay que pedir por favor que alguien te preste una sigla. No, porque es parte de la politiquería, ¿no es cierto? El tener y la primera pregunta que te hacen cuando te sientas con una sigla es ¿cuánto pones de plata para nosotros y qué vamos a hacer con Beni? ¿No? O sea, es coteo total y plata. ¿Es así? Es así. Es así, ¿no? Y lo digo ahora yo sin no tengo por qué no decirlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo decía, estamos aquí juntos para salvar la patria, ellos te salen con cuánta plata vas a poner y qué se va a hacer con Pando, con Santa Cruz y qué sé yo. Y el cuoteo de también y el diputados, cuoteo, que continúa hoy mismo, ¿no es cierto? Jaime, a cambio del apoyo tuyo, te doy esto, te doy el otro, y otra vez les decimos, no se trata para nosotros, otra vez, nuestros principios, las ideas de la libertad, no son cosas que se cuotean, no se hacen por espacios de poder, no forman parte de una ecuación aritmética de cuánto sumas si vienes aquí o vas para allá. No funciona así. Así te trataron los actores políticos. ¿Cómo te trataron, Jaime? ¿Cómo te tratamos los medios de comunicación en este tiempo? Ya no hablo de tu faceta analista, sino ya precandidato. Mira, yo al comienzo no me daba cuenta del tratamiento que tenía, en el sentido de un tratamiento muy abierto, muy honesto, como tiene que ser, porque me parecía que todo eso obviamente es normal, ¿no es cierto? Y así debe de ser. Y digo, no me daba cuenta, ¿por qué? Porque hablando con otros candidatos mismos, porque me he tomado un café y qué sé yo, ellos me explicaban los problemas que tienen, ¿no? con los medios de prensa y unas cosas terribles que yo decía, Dios mío, parece que yo estoy en otro país porque yo no tengo ninguno de ese tipo de cosas. Más bien,
Yo he atendido todas las entrevistas que he podido, más bien me arrepiento de muchas, no las puedo hacer porque se cruzan con agenda. Nunca me he fijado de qué medio es y por qué, o más o menos de qué línea es, pero lo que ha quedado claro, Claudia, Jorge, para mí, y lo digo con mucha sinceridad y honestidad, en el ámbito periodístico, en el ámbito de la prensa, la gran mayoría son periodistas profesionales, honestos, gente que quiere hacer las cosas bien, y muchos son justamente víctimas por hacer las cosas bien. Porque eso es lo que está mal en este sistema. Se castiga al que quiere trabajar honestamente, se persigue al que quiere hacer las cosas bien, se extorsiona al que dice la verdad, ¿no es cierto? Y ese es el tipo de Bolivia que hay que cambiar. Entonces me he dado cuenta que la gran mayoría, muy pocas excepciones, no caen en esa descripción. Ahora sí he encontrado, y lo tengo con nombre y apellido, no es necesario que lo diga, ciertos periodistas que no son periodistas, que están claramente, no sé si financiados o qué, pero la entrevista la hacen con un propósito, con un objetivo, y no solo eso, que después de la entrevista hacen pronunciamientos personales y juicios de valor, que te das cuenta que no fuiste a una entrevista, fuiste a un interrogatorio, a un careo. O a una trampa, en algunos casos. No, y definitivamente una trampa desde la entrada, ¿no es cierto? Pero por lo menos en mi caso te diré, ese es el 0,001% de los periodistas. Jaime, hoy está hablando de los medios. Esta mañana estábamos mirando los medios internacionales aquí en Sudamérica, por lo menos, mucha profusión de notas sobre Bolivia, que las tenemos en producción, sobre todo en Argentina, en Colombia, y hablan de un giro histórico en estas elecciones. Es decir, que la derecha va a derrotar a la izquierda, sobre todo si la izquierda va con voto nulo. ¿Y vos lo crees así, que es un giro histórico? Creo que es la oportunidad de un giro histórico importante, porque el giro histórico no puede simplemente ser quién gana las elecciones, es sino qué haces con ese poder circunstancial que te han dado. Podríamos ver titulares, si nos muestran tal vez en una media pantalla, podríamos leer los titulares a los que hace referencia Jorge, ¿no? Para ver qué se está diciendo, porque nos alegramos también cuando hablan de nosotros, ¿no? Hace mucho tiempo dijimos, wow, salimos en CNN, si nunca salíamos en CNN, y ahora los medios están hablando de nosotros, ¿no? Un poco, ¿qué dicen en el mundo? Ahí, a ver, elecciones en Bolivia, en el último debate presidencial, solo se presentan 3 de los 8 candidatos. Esto es de Clarín. Del último debate. Hablando de debates, ¿cómo viste, Jaime? Bueno, vamos a leer este primero. Sin nafta ni dólares, una Bolivia con una economía agotada se prepara para un histórico giro a la derecha. Sí, Guillemí de La Nación está haciendo hace ya varios días notas sobre las elecciones en Bolivia. ¿Hay alguna más? Sí, tenemos a mí me llama la atención la forma en que lo definen acá, en el tiempo. Sí. Bolivia vota con la izquierda dividida. ¿Se avecina otro golpe contra la ola rosa? Eso es el término que me parece novedoso, ¿no? La ola rosa es la izquierda. ¿Hay alguno más? No. Entonces le pregunto a Jaime, Jaime, ¿cómo viste los debates cuando estaban los candidatos ahí en las pantallas de medios masivos, en la televisión, en las redes? Dijiste, qué buen debate, bien, me habría gustado estar ahí, o pucha, si hubiese estado, ¿qué habría hecho yo? O fueron pobres. Creo que los debates fueron muy pobres, la forma además como se establecieron también. Yo creo que en el debate tiene que haber debate de verdad y tiene que haber el tiempo suficiente para incidir en las ideas. Claro, tiene que haber más libertad, muchas limitaciones a que fluyan las mismas ideas, ¿no es cierto? Y la trampa también de no sé qué decir y entonces, Jaime, sí. Ya se acaba y listo. No, de acuerdo. No, pero sí tenía un sentimiento, una frustración y yo decía, ¿cómo me encantaría tener esa magia de yo entrar ahí adentro? De aparecer ahí adentro y estar al medio, ¿no es cierto?
Porque primero veía cosas no solamente incorrectas, sino otra vez la dirección en la cual se lleva a la gente, ¿no? Creer que el problema es la falta de combustibles, de dólares, no hablar de una visión de país, de una propuesta que la gente quiere escuchar, eso de que se insulten al uno al otro. Por Dios, yo en un debate con esa limitación de tiempo, ni siquiera escucharía el insulto, no sé qué, yo tengo tiempo para esas cosas, ¿no? Además, te demuestra la pobreza que tenemos en la politiquería, pero una de las cosas que sí me ha impactado muchísimo, y por eso ese título de la derecha, qué sé yo, que habrá que revisarlo, pero cómo un candidato le dice al otro, ¿cómo en tu gobierno vas a conseguir combustible a 5? Y él dice, es que mi gobierno va a hacer esto. Y el otro dice, es que mi gobierno va a ser más que el tuyo. Y él dice, no, el mío más que el tuyo. O sea, era el debate de qué gobierno es el que hace más, cuando la gente está cansada que el gobierno haga. La gente lo que quiere es que el gobierno haga lo menos posible. Y ahí era el debate de quién es el más grande, el Estado más grande, el centralismo más grande. Es más, hasta ya vendieron el litio, ni siquiera han sido escogidos, ¿verdad? No le han preguntado a la gente. Entonces, ¿cómo se ve debatir a candidatos que se creen soy el yo, el único, el Estado soy yo, como decía alguien, y yo defino lo que se voy a hacer y yo voy a hacer más que tú? Jaime, hablando de hacer, y además falta minutos, muy pocos minutos. Sí, esto está bárbaro, pero falta muy poco porque tenemos un invitado que nos está esperando también. Pero no quiero caer sobre Doria Medina porque él dijo en 100 días carajo, ¿no? Pero realmente, ¿se puede hacer cosas importantes en 100 días? Mira, sí se pueden hacer cosas, pero creo que uno de los errores más grandes que se puede cometer es el pensar en ponerle días. Primero porque no sabes exactamente cómo está la economía. Por ahí el déficit no había sido 12 o 10 o puede ser 20. Pero más allá de ese hecho, otra vez es concentrar de que los problemas de Bolivia, como dice ahí, ¿no? Sin nafta ni dólares. No, pero Bolivia está sin nafta, está sin dólares, sin instituciones, sin seguridad jurídica, sin igualdad ante la ley. Sin candidatos que enamoren. Un centralismo secante, sin una visión de país, sin renovación. El problema es más grande. 100 días es muy poco. Jaime, unita más, por favor. Estuvimos con el analista, el politólogo Marcelo Silva ayer. Okay. Y él decía, cuando hablamos de las propuestas de Estado, porque yo le decía, bueno, el más equivocado, no guste, no planteo una propuesta y tuvo un despliegue de tiempo del que no se puede quejar. ¿Qué pasa con la oposición? Hay una propuesta de Estado, de estructura, de sociedad, no solamente qué tamaño de Estado, qué perfil de Estado, qué estructura económica, cómo sobrevive a este mundo tan cambiante que no sabemos hacia dónde va, cómo hacemos para volver a hablarnos con el familiar que nos ha dejado de hablar porque no le gustan nuestras ideas o nuestro voto o nuestra mirada. ¿Cómo hacemos en todo esto? Le decía Marcelo. Lo está planteando la oposición, que también, como el MAS tuvo tiempo para desplegar su modelo, la oposición tuvo también muchísimos años para plantear un país. Y Marcelo me decía ayer, nos decía ayer en esta guarida, que lo ha preguntado y decía, off the record con candidatos, lo he hablado, y me dicen, mira, vamos a ver. Porque ahora lo que hay que hacer es apagar este incendio, las colas, la gasolina, el precio, y cuando resolvamos esta crisis, cuando apaguemos este fuego, las llamas principales, ahí nos vamos a sentar para plantear algo. Yo digo, ¿recién se van a sentar? No, pero muy mal. Y lo que dice Marcelo, coincido con él, y coincido con lo que tú dices, ese es otra vez el problema que vemos en el país. ¿Cuál ha sido la diferencia en nuestra propuesta como NGP? Que veíamos la Bolivia después de la crisis. Hablábamos de eso. Siempre decían, Jaime, de un analista financiero, se esperaba que hable de la inflación, el déficit. En ningún discurso hablamos de temas económicos. Hablamos de la nueva patria, de la nueva relación que debemos tener los ciudadanos con el Estado. Es así nuestra propuesta y eso le ha gustado a la gente. Una propuesta de refundación. Por eso te decía, no era administrar el sistema, era desmontarlo y volverlo a armar.
y lo hemos hablado con detalle, y nuestro llamado Programa Nacional para la Generación de Riqueza es el desmantelamiento del sistema actual y la creación de uno nuevo, que valga la aclaración, será entregado a cada candidato y cada uno lo tiene, y entiendo que lo están leyendo. ¿Cómo podemos calificar a esa mirada? ¿Es neoliberal, es privatizadora, es derecha, es conservadora, es liberal a secas? ¿Qué etiqueta le pondría? Las ideas de la libertad, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho de izquierda, derecha, porque todo eso se mimetiza, se confunde. La libertad, el respeto a la vida, a la propiedad privada, la seguridad jurídica, el empoderamiento de los ciudadanos, libres mercados, apertura total y absoluta, el estar convencidos de que nunca nos vamos a volver ricos vendiendo cosas entre pobres. Hay que abrir Bolivia al mundo en la generación de riqueza, no la redistribución de riqueza. ¿Qué lo llaman a eso? No me importa, pero eso es lo que nosotros hemos propuesto, ¿no es cierto? Y esa es nuestra propuesta y ha enamorado a mucha gente. Mira, mantengamos las diferencias, por supuesto, pero escuché a otro analista decir algo bien importante. Él dijo, 2003-2005, Evo Morales es exitoso porque propone una visión de país nueva. Equivocada, por supuesto, pero hace una propuesta. Claro. Hace y convence a la gente. Buena visión. ¿No? Y dice, 2025, la única propuesta de visión nueva, más o menos comparable en su impacto, era la de nosotros. Nos sacan de la carrera electoral, se queda el país como está, sin Evo renovación, Morales, sin cambio, y con la idea de decir, después vamos a ver y mira, qué hacer. Qué paradoja, Evo Morales y Jaime Dunn, los dos que no están hoy en la papeleta. Vamos a hablar próximamente con Jaime. Yo tengo dos propuestas para Jaime. Una, que nos visite la semana que viene ya con los resultados puestos. De acuerdo. Y otra, te queremos vender una casita. Ah, sí, la vendo rapidito, por favor. Te explico por qué. Es una casita. Si vos tenés un terrenito, esto te lo montan en 8 horas. Sí, son casas prefabricadas, son unas casas españolas prefabricadas que llegan a nuestro país. Uno las puede diseñar. Estoy con la mano así, enseguida te cuento por qué, Jaime. Uno puede decir que yo quiero una habitación, 2 habitaciones, más grande, más pequeño. Se necesita obviamente la losa, el terreno, las conexiones básicas y esta casa ARPA. Sí, es una cosa, mira, como lo que vos propones. Esa impresión con inteligencia artificial. No, pero es una cosa, mira, materiales buenísimos, muy ahí resistentes. Está. Mira, Jaime, se arman así. Mira, resisten 250 kilómetros por hora el viento, ¿no? Además te la arman, como te digo, en 8 horas, en 7 días vos tenés una casa que puede ser en un terreno o en la terraza de tu casa para cuando tu hijo se casa o tu hija y vos decís, bueno, ¿dónde van? No tienen para dónde ir a vivir. Montamos esto. Des malas ideas, lejos de los suegros y suegras, por automáticamente. favor. No, pero mira, me mal. queda claro viendo la explicación. Sí. Esto es iniciativa privada, es innovación. Claro. Y este es el tipo de cosas que un Estado tiene que no estorbar que se haga. Claro. Pero aparte, ojalá no haya estorbos por parte del Estado. Exacto. Y aparte, es el teléfono. Un costo bajísimo. 698-30-847, 698-30-847, las casitas ARPA, o casotas, uno puede tener un tamaño más grande también. Sí. No me digas más casita, por favor, porque... Sí, y no digas que uno va a ir a vivir con los suegros o las suegras. Dios mío, yo no quiero vivir cerca ni de yernos, por favor. Ahora, yo digo esto, van a vivir en la terraza, ¿se pelea el yerno con el suegro o la nuera con la suegra? No, yo creo que hay que tener a los hijos e hijas. Lo dejamos ahí, lo contestamos mañana. Lo dejaremos ahí y vamos a volver a hablar con Jaime Dunn. Gracias, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida hablamos de Colombia. Gracias, Jaime. Gracias. Tienen que agradecer las y los actores políticos bolivianos. No hay la violencia que hay en Colombia. No tendremos visión de país, nos pelearemos, quedaremos fuera de la papeleta, adentro, no importa, no hay la violencia que hay en Colombia. Por eso queremos hoy poner la atención acá. Enseguida volvemos con un colega colombiano que nos habla de la muerte de tantos políticos, actores políticos en Colombia. Ya volvemos. John, bueno, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos con Claudia Benavente en La Guarida y
y te queremos preguntar qué sintió el ciudadano colombiano cuando se enteró. Ya el atentado había sido hace 2 meses, pero cuando se enteró de la muerte, ¿qué sintió la gente? Mira que yo creo que los 2 meses que pasaron, 2 meses y 4 días, en realidad desde el 7 de junio, cuando ocurrió el atentado en el occidente de Bogotá, a plena luz del día, en un sector muy transitado, seguro de Bogotá, y allí fue donde ocurrió este atentado criminal. Pero yo creo que estos 2 meses de alguna manera le sirvieron al país para prepararse para algo que nadie quería, por supuesto, pero que muchos pensaban inevitable. Fueron 2 disparos a la altura de la cabeza que impactaron de frente al senador. Y la esposa de él, que se llama María Claudia Tarazona, lo decía el lunes, que esos 2 meses le dieron tiempo para prepararse. Yo particularmente, que llevo mucho tiempo en este asunto y que viví la época del narcoterrorismo en Colombia, creo tal vez que estos 2 meses sirvieron para que se atemperara un poco la reacción política y social de lo que fue este crimen, pero lo que te puedo decir también es que en este momento el país está pidiendo que se baje la polarización política. Colombia ha vivido un momento desafortunadamente de mucha pugnacidad política. El presidente de la República, que es Gustavo Petro, no contribuye a bajar esos términos de pugnacidad. No hay una responsabilidad del gobierno, nadie lo podría decir en este crimen, pero sin duda la polarización contribuye a un país como este que tiene desafortunadamente una historia de violencia muy marcada. Y hay políticas de gobierno que han servido para hacer más grandes a los grupos a los que hoy la Fiscalía señala. Aquí hubo algo que se llamó la paz total, que no ha funcionado para nada, pero que permitió que los grupos armados crecieran. Y hay 2 grupos particularmente señalados, las disidencias de las FARC, y ayer el presidente de la República en una intervención mencionó al ELN. Y estos 2 grupos tuvieron negociaciones de paz con el gobierno que no sirvieron, tuvieron unos tiempos para poder crecer de inactividad de la fuerza pública y están aparentemente relacionados con este caso. En ese orden de ideas, pues hay mucha tensión política, hay un llamado para que desescale el discurso, pero tenemos que esperarlo y además esto está ocurriendo a menos de 10 meses de las elecciones presidenciales en Colombia. Justamente, John, gracias por estar en nuestra guarida. Cabalmente lo que nos preguntamos en la región, me imagino en Colombia también, es si es un tiempo diferente de aquellos oscuros capítulos de la violencia colombiana, o es que se va a retornar. ¿Este es un paréntesis o es que Colombia corre el riesgo de ingresar en un capítulo oscuro nuevamente? Pero Claudia, Colombia hace 35 años estaba viviendo una crisis de seguridad enorme, el reto de un narcotráfico desbordado, Pablo Escobar a la cabeza. En ese tiempo, entre agosto y marzo, agosto del 89, 18 de agosto, y marzo, abril del siguiente año, 90, mataron a 3 candidatos presidenciales, entre ellos a Luis Carlos Galán, que era el fijo presidente de Colombia en las elecciones de 1990, en una manifestación en una población cercana a Bogotá. Fue un crimen cometido por la mafia, pero además apoyado de alguna manera por fuerzas corruptas del Estado, porque el esquema de seguridad estaba infiltrado y hoy uno de los condenados por la muerte de Galán es el director del Departamento Administrativo de Seguridad, se llamaba DAS, que era el encargado de cuidar a Galán y a otros políticos que también fueron asesinados. Era un gran reto para el Estado colombiano, para la sociedad, y en efecto eran años muy complicados. Después siguió la guerra desbordada en Colombia, que finalmente ha venido bajando. Yo creo que esto no es igual, no es la misma situación, pero corremos riesgo de que la escalada siga siendo mayor. Colombia firmó la paz con las FARC en el año 2016, hubo un leve periodo de transición de paz, pero estamos volviendo a épocas en las que los grupos armados están volviendo a coger fuerza. Hoy tenemos en Colombia 253.000 hectáreas de coca, que es la extensión más grande de todo el mundo, mucho más que lo que tiene Bolivia, mucho más que lo que tiene Perú juntas. La producción de cocaína está desbordada, ha llegado a niveles históricos, y eso es gasolina que se le mete a la candela del conflicto y la candela de la violencia. Si no atajamos eso, podríamos volver a tener unos retrocesos que ningún colombiano quiere, pero que desafortunadamente están ocurriendo en las regiones. Por decirles algo, en enero hay una región que se llama el Catatumbo, región limítrofe con Venezuela, pues se vivió allí la tragedia humanitaria de más altas proporciones en años, más de 80.000 personas desplazadas o confinadas forzadamente, porque el ELN, que es una guerrilla que sigue activa, y las disidencias de las FARC entraron en confrontación y el Estado colombiano no fue capaz de evitar que miles de personas tuvieran que salir de allí y que cerca de un centenar fueran asesinadas. Lo que estamos viendo hoy es que en algunas regiones del país
desafortunadamente cada vez más crecientes, pues lo que estamos viendo es que los grupos armados están volviendo a coger fuerza, están volviendo a imponerse y el Estado tiene que frenar eso si no queremos que lleguemos a los niveles de los 90s y 80s. John, ¿cuáles serían esos grupos sindicados por la Fiscalía que han perpetrado este asesinato contra Miguel Uribe? Mira, este crimen tiene particularidades varias. El responsable es un joven de 15 años, un niño, que está ligado a ollas del narcotráfico, le llamamos acá, que son sitios de consumo y de venta de drogas. O sea, son grupos criminales urbanos los que han perpetrado el crimen. Un muchacho de 15 años apoyado por una estructura que le permite llegar hasta el candidato, que estaba muy mal protegido, tenía un esquema de seguridad muy endeble. Ustedes vieron, seguramente todo el mundo vio esos videos. Pues la persona llega a 2 metros del candidato y le puede disparar sin que nadie se interponga en su camino. Eso en Colombia era impensable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos una historia de criminalidad y de violencia política que había hecho que los esquemas de seguridad fueran mucho más eficientes. Eso no funcionó. Y lo que se ha llegado a determinar de alguna manera es que esta estructura habría sido contratada por otra, eventualmente por la Segunda Marquetalia. La Segunda Marquetalia es una disidencia de las FARC, comandada por un excomandante de las FARC que está refugiado en Venezuela, que se llama Iván Márquez, y hacia allá apuntan todas las investigaciones. Pero ayer el presidente Petro dijo que también el ELN, que es una guerrilla, como les decía, que ha negociado la paz con el gobierno, pero que finalmente no ha llegado a nada, también dice el presidente que hay posibilidades de que el ELN estuviera metido allí. Y lo que dice el presidente es que estas dos guerrillas habrían sido como los grandes empresarios criminales, pero que habría habido financiamiento del narcotráfico. Él tiene la teoría de que es para desestabilizar a su gobierno. En realidad Miguel Uribe era un dirigente de oposición, muy férreo opositor a Petro, y lo que se está viendo aquí de alguna manera es que no veíamos en Colombia hace 35 años, grupos armados que creen que pueden matar a un candidato a la presidencia de la República y seguir operando en el país, seguramente con intenciones de doblegar al Estado, de intentar lograr negociaciones más ventajosas. Pero ese factor de que lo puedan siquiera pensar y que además lo logren hacer, pues no estaba ocurriendo en Colombia hace muchos años. Habíamos avanzado mucho y desafortunadamente aquí hay un retroceso grande en seguridad y también en inteligencia, porque la inteligencia policial, la inteligencia militar, que era capaz de prevenir estos intentos que siempre los han hecho, pues esta vez no funcionó y funcionó pues bastante mal. Ahora, ¿cuál sería el móvil, no? ¿Cuál sería el móvil? ¿Eliminar a un actor político que podría ganar las próximas elecciones o qué? El móvil es difícil de establecer todavía. Yo pensaría que el móvil era más desestabilizar, mandar un mensaje de poderío, porque Miguel Uribe claramente era un candidato de oposición, pero era un candidato de oposición que estaba en la carrera. Hay 70 candidatos en este momento en Colombia, precandidatos aspirando a finalmente llegar con una candidatura viable el próximo año. Él estaba apenas en la carrera y lo que yo creo tal vez es que atacando a esta persona que sí era de oposición, lo que los que ordenaron este crimen seguramente querían enviar algún mensaje de poderío y de decirle al país que tenían la capacidad para lograr esto. Como les digo, la gran falla es que siquiera haya alguien que crea que pueda hacer esto y salir impune y que lo logre perpetrar. John, en nuestros países están los hechos y en este caso los hechos políticos, básicamente, y están las sensaciones en la ciudadanía, el supermercado, la calle, el café, las escuelas. ¿Cómo ha impactado, cómo sientes como periodista que esto ha impactado en la sociedad colombiana? Pero aquí hay una generación de colombianos que afortunadamente no conoce la historia, pero hay muchos colombianos que sí la vivimos. La época que les contaba yo del narcoterrorismo, de los candidatos asesinados. Lo que ustedes van a ver hoy seguramente a través del tiempo y de todos los medios en Colombia es a miles de personas despidiendo a Miguel Uribe. En este momento está en cámara ardiente ya saliendo hacia la Catedral Primada de Colombia en la Plaza de Bolívar, desde donde se dirigirá el Cementerio Central de Colombia. Seguramente vamos a ver algo que vimos con Luis Carlos Galán, el candidato que les mencionaba, miles de colombianos acompañando esto. Y al final de toda esta situación tan compleja, yo creo que lo único que puede esperar Colombia, y hay que pedírselo en primer lugar al presidente de la República y a su gobierno, es que haya un desescalamiento del conflicto, del discurso. Desafortunadamente, como les decía, la política aquí es muy agresiva y ese ha sido un pedido general.
pero también el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que en Colombia haya elecciones el próximo año en los calendarios establecidos, que los candidatos puedan hacer campaña segura y libre, pero sobre todo que los colombianos puedan votar libremente, porque ese poder que les digo que tienen los grupos armados en las regiones también se dé el día de las elecciones. Aquí hemos tenido etapas, años negros en los que los grupos armados intentaron elegir alcaldes, gobernadores, y eso es un riesgo que en este momento empieza a coger otra vez fuerza en Colombia. Tenemos unos meses para atajar esa amenaza. Y por eso estaremos pendientes, nos tenemos que ir. Sí, no, lo último es, en 2 palabras, ¿qué ha dicho el presidente de todo esto? ¿Cuál es el mensaje básico? El presidente Petro primero dice que, y claramente esto es claro, que su gobierno no tiene nada que ver con este crimen y no hay ningún indicio en las investigaciones que lo señale, pero el ambiente que ha generado, como les decía, es un ambiente de pugnacidad que de alguna manera contribuye. Pero lo que ha dicho el presidente es que este crimen de alguna manera intenta desestabilizar su gobierno, que es una narrativa que ha tenido no solamente con este caso, sino con muchos otros. Lo que esperamos todos los colombianos es que finalmente el gobierno empiece a tomar medidas para que la seguridad, no solamente para los candidatos, para todos los colombianos, sea visible, no solamente en Bogotá, donde ocurrió este magnicidio, sino en todas las regiones, sobre todo en esas regiones donde el Estado poco aparece. Gracias, ahora sí nos vamos. Gracias, John. Un abrazo grande. Gracias, estaremos pronto en contacto, pendientes de Colombia y pendientes del reloj también. Nos vemos mañana, gracias por habernos acompañado. Primer plato, Radio Cutipa. Ahí tenemos